Y este verano estamos abriendo la ventana del cine con el director de Cinemanía, Carlos Marañón, que hoy nos escucha. Lo escuchamos nosotros a él desde Ser Gijón. No tienes malas vistas por ahí. Las Carlos, ¿qué tal? del mundo. Hola, Roberto. Hablando de qué es lo que ves a través de la ventana. Bueno, una vista espectacular. No está en mal sitio Ser Gijón. El mejor del mundo, una maravilla. Eso es. El muro de San Lorenzo. Muy bien. Oye, este viernes empezamos a repasar, después iremos a Venecia, empezamos a repasar lo que tenemos en cartelera. Este viernes llega a la taquilla la última película de Paco Plaza, es Quien a hierro mata. Buenos días. Tenemos un posible ingreso. Es un tema delicado. Es Antonio Padín. ¿El narco? Sí, tiene una enfermedad degenerativa. Hola. Quería presentarles a Mario. Es el jefe de enfermeros. Empezaba a pensar que igual podía por fin dejar atrás toda esa mierda. Hasta que un día apareció usted por esa puerta, ¡zas!, como un mazazo. Le juro que desde ese día hay algo en mí que no funciona. Mario, que en principio es un encantador enfermero, que se verá envuelto en una historia de venganza, una historia turbulenta. No sé hasta dónde contar, Marañón, porque ya sabes dónde está, dónde o no está el límite del spoiler, ¿no? Es necesario, yo creo, quedarse un poco en las orillas, tratándose de esa costa de Galicia con tanta historia detrás, tanta fariña, por decir algo. Es mejor quedarse un poquito en eso, ¿no? En el encuentro de dos personajes muy potentes, muy potentes. Paco Plaza, lo conocemos todos, el director de Verónica, su última película, pero de la saga Rec, de Roma Santa, de Second Name, empezó un poco en el terror y ha ido derivando un poco más hacia la intriga psicológica. Y esto es cine violento, pero no por la violencia física explícita, sino porque es seco, es intenso, y tiene un plus además, bueno, el toque galaico le da un plus, yo creo, poético que le viene muy bien. Me parece que es un director solventísimo, mucho primer plano con significado, con sentido, y lo que hay sobre todo, aparte de una trama interesante y un guión de Jorge Rica Echevarría, que es un clásico del cine español ya, yo creo que hay un trabajo de los actores impresionante. Desde Luis Tosar al chaval, yo no lo conocía, Ismael Martínez, María Vázquez ya es más otra actriz con un rostro conocido, y Xan Cejudo, que falleció yo creo el año pasado. Que es un actor muy popular en la televisión exacto, gallega, no tanto en el resto de España, pero que falleció después de rodar esta película, ¿no? Exacto. En octubre yo creo que fue, en noviembre, sí. Y lo cierto es que hay un trabajo ahí actoral y del director con los actores sensacional. Yo creo que es para empezar la temporada, digamos, de estrenos del cine español, que sabes que esta época de septiembre, luego viene el Festival de Donosti, es muy su momento. Me parece un arranque interesantísimo. Luego cada uno en la trama le va a encontrar sus cosas, sus pequeños detalles, el uso a veces abusivo un poco de la música para determinados momentos. Tiene también sus cositas dentro de la trama que pueden llevar un poco a confusión, pero yo creo que es un estreno muy solvente, una peli muy interesante. You must really like fishing, Mr. President. It's cold out here. Sorry. Anything to get out of DC for a while. Y esto pertenece ya a otro de los estrenos de esta semana, Objetivo Washington. Es la tercera parte de la saga protagonizada por Gerald Butler y Morgan Freeman. Escuchamos en versión original, también versión doblada. Debe gustarle mucho pescar, señor presidente. Hace un frío que pela. Lo siento, Mike. Lo que sea con tal de salir un poco de Washington. Éxito de taquilla en su estreno en Estados Unidos. ¿Qué tal está? ¿Cómo va a funcionar? Adrenalina pura. Sí. Aquí no funcionan tan bien. No es Gerard Butler un actor que arrastre, digamos, a muchos seguidores por él mismo, ¿no? Pero sí que este tipo de cine en determinados momentos quizá llegue un poco tarde porque se acaba el verano, es muy veraniego este tipo de película de acción, de terroristas, intentando asesinar a presidentes, pero no está mal. A mí me parece que ofrece lo que puramente promete desde el póster. Y ya habíamos visto Objetivo La Casa Blanca, luego vino Objetivo Londres, en donde morían presidentes y primeros ministros por un tubo, y aquí en este caso, en el que uno de los personajes míticos ya de la saga, que era Morgan Freeman, se ha convertido en el presidente de Estados Unidos, y el agente Mike Banning, Gerard Butler del que hablamos, se va a convertir en el subjefe de los servicios secretos. Ha ido teniendo momentos de ascensos y de descensos, de caídas en desgracia, y en este momento, cuando parece que va a ser el jefe del servicio secreto, pues hay un ataque
En la primera película fueron, creo que integristas, en la segunda ya fueron norcoreanos, ahora hay que descubrir quiénes son, pero el primer sospechoso por aquellas cosas del destino va a ser el propio Gerard Butler, que inicia una especie de huida al más puro estilo del Fugitivo. ¿Te acuerdas aquella peli de Harrison Ford, basada en una serie? Pues un poco por ese lado. Pues mucha adrenalina, mucho tiroteo, mucha intriga, buenos actores. Sale Nick Nolte por ahí, Danny Huston, Piper Perabo, que estaba un poco perdida. La verdad que, es una peli que, ya te digo, ofrece precisamente lo que promete. Bueno, pues tenemos ya una película española que, como nos decías, esta ya no forma parte de los estrenos familiares de verano, sino que inaugura la nueva temporada, el nuevo curso, Quien a hierro mata, con Paco Plaza. Tenemos esta americana, Objetivo Washington, con Gerard Butler, con Morgan Freeman. Oye, y esta semana nos llega también una propuesta desde Corea del Sur, El hotel a orillas del río. ¿Qué tal está, Carlos? Sería la delicatessen de la semana, vamos a decir. Hong Sang-soo es un cineasta que se le ha venido a llamar un apelativo un poco facilón, pero bueno, vamos a usarlo, el Woody Allen coreano. Tanto por su talento prolífico, porque hace una película cada 2 al año prácticamente, 2 películas al año, como por sus temas y por su uso además entre el drama y la comedia, muy contenida, pero comedia al fin y al cabo, y los temas de pareja, de desamor. En esta vez los que hayan visto películas suyas, porque a veces tienen mala distribución en España, pero suelen llegar, esta vez es en blanco y negro, esta vez es un poquito más melancólica, y es la historia, bonita historia, de un pintor que reúne a los 2 hijos ya adultos a los que abandonó en su momento y abandonó su matrimonio, y lo reúne en un hotel, y en la habitación de al lado también están 2 chicas, 2 amigas, que una está, digamos que, intentando consolar a la otra por un desengaño amoroso. Esas 2 historias se van cruzando y conforman una película muy humanista, muy susurrada, llena de pequeños detalles. Al que no es para todos los públicos, ya lo digo, Roberto, pero al que le guste el cine un poco alternativo, otra forma de entender el cine con un toque oriental, yo creo que le va a dar satisfacciones. Este es el tráiler en versión original de esta cinta asiática de Corea del Sur, El hotel a orillas del río. Por cierto, de cine asiático, que Japón sabemos que va a presentar a los Oscar, Carlos, Contigo a la intemperie, que es el nuevo anime. Creo que es la 3ª vez que un film de animación es elegido para competir en la categoría de mejor película de habla no inglesa, ¿no? Ellos siguen apostando por eso. Desde el año 97, desde La princesa Mononoke, me parece, que no enviaba a Japón, no elegía como propia para la categoría de mejor película de habla no inglesa. Es cierto que, por ejemplo, El viaje de Chihiro ganó un Oscar, pero fue por película de animación. Digamos que no la habían elegido en Japón para competir, sino que se eligió como una grandísima, lo que es una gran película. Pero parece un poco chocante, ¿no? Que el país que genera tanto anime, tanta gran película de animación, no hayan elegido más para competir en los Oscars, pero así es. Desde hace 23 años. Oye, esto en cuanto a estrenos, pero vamos un momento a Venecia. Hoy se ha inaugurado allí la edición ya número 76 del Festival de Venecia. Ahí está la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Pepa, ¿qué tal? Bien, pues ha arrancado con polémica. Ahora contaremos la polémica. Vamos con el cine, vamos a empezar bien, porque hablabais de cine asiático, de cine japonés, y ha arrancado con la película de un director japonés, Koreeda, pero rodada en francés, La Vérité. La verdad es que fue ganador hace unos años en Cannes, tenía muchas ganas él de trabajar con Catherine Deneuve y Juliette Binoche, y se ha montado esta historia solo para poder hacerlo, cosa que está muy bien, y pasar una temporada en París, que tampoco está nada mal. Y es una historia curiosa que ha sido recibida con aplausos, es muy francesa, con gente bebiendo vino en casas enormes, todos muy intelectuales, pero tiene esa mirada externa de Koreeda tan bonita, y un humor que no llega a ser satírico, pero sí que se ríe de todo lo francés. Es la historia de una actriz veterana que publica sus memorias y se reencuentra con su hija, con la que no se lleva demasiado bien. Decía Deneuve, que hace de diva, que ella no es tan así. Vamos a escucharlo. L'idée de créer ces personnages qui aillent un peu vers nous
Y dice que es un personaje que evidentemente se parece a ella, pero que no es ella, que estaba actuando, y que lo más difícil de todo ha sido tener que rodar con un director que no habla francés, que solo habla japonés, pero que al final ha sido muy divertido. Como decíamos, pues muchos aplausos. En esa rueda de prensa también estaba Juliette Binoche, y ella daba las gracias a Koreeda porque había podido cumplir un sueño desde pequeña, que es trabajar con Catherine Deneuve. Le fait d'être dans un film de Koreeda, pour moi, c'est la réalisation de ces rêves possibles con les acteurs. Ya ha dicho que es la realización de un sueño posible porque tenía una película favorita de pequeña, Piel de asno, donde Catherine Deneuve era la protagonista, y ahora había podido estar en el set con ella. O sea que todo ha sido muy francés en este festival tan italiano, por otra parte. Oye, me ha encantado la definición esta de el ambiente que lo hace francés, con casas enormes y la gente... y vino, ¿eh? Oye, Roman Polanski presenta también en esta edición su nueva película, ¿no, Pepa? Sí, será el viernes, o sea, todavía quedan días y todavía quedan muchas estrellas por pasar entre medias. De hecho, Almodóvar viene mañana, pero solo se habla de Polanski, ¿no? Porque, pesa sobre él aquella violación, esa acusación de violación desde el año 77-78, y todavía cuentas con la justicia estadounidense. Si él viaja a países donde tienen extradición con Estados Unidos, pues podría ser detenido y enviado para allá. Entonces, Italia sí tiene un acuerdo bilateral, con lo cual no va a venir al festival. Todo está a la espera de si hace una rueda de prensa por Skype o no la hace, cosa que sería muy divertida, y que en Cannes ya se hizo con Godard, por ejemplo. Pero claro, como decía, pues hay mucha polémica porque con todo el movimiento del Me Too, pues hay dos directores acusados de violación en este festival, Nat Parker y Polanski, y hoy decía Lucrecia Martel, que es la presidenta del jurado, que no iba a ir a la proyección de la película de Polanski. Ahí va. Tengo que decir que no me va a resultar fácil, y por eso no es posible, es con certeza, no voy a asistir a la gala del señor Polanski, porque yo represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como estas, y no desearía tener que ponerme de pie y aplaudir. Representa a muchas mujeres, es la presidenta del jurado también. No sé si has escuchado desde ahí, si ha llegado hasta Venecia el Ahí va, de Carlos Marañón. Sí, de Marañón. Sí, a ver, Marañón, ¿qué? No, me parece muy, muy valiente por su parte. Sí, ¿no? sí. Pero sería... Es una cosa muy inédita, no sé si tú recuerdas, yo estaba así haciendo memoria, Marañón, que un presidente del jurado no vaya a una proyección oficial. O sea, entendemos que verá la película y la votará, pero claro, que no vaya a la inauguración, a un acto tan protocolario, es gordo, ¿eh? De hecho, podría ir y no levantarse, aplaudir, si es lo que, digamos, que ella no quiere hacer. Pero entonces sí que se estaría significando como presidenta del jurado sobre... Ya sabemos por qué no se levantaría y por qué no aplaudiría, pero sí que estaría significándose, ¿no? Ante el resto como presidenta del jurado. Pero bueno, cualquier decisión que tome va a tener una interpretación, digamos, a favor y en contra. Era como la que tenía la reina de Inglaterra hoy sobre el escritorio, ¿eh? Sobre el Brexit. Sí. Ella ha sido luego ha estado muy bien, porque luego ella ha dicho, a mí me parece un acierto que la película esté en competición, porque creo que abre el debate, y es un debate que tenemos que tener sobre el autor, la obra, pero claro, en mi caso personal, por el momento en el que estoy viviendo, hago esto y decido esto, y me resulta extraño. Pero bueno, luego ella sí que tenía había una reflexión, y creo que esa reflexión va a estar durante todo el festival. Imagínate si le toca un premio o si le toca firmar un palmarés con algún premio, ¿no? Para él. Sí, complicado va a ser. La cena de deliberación va a ser divertida. Bueno, sí. En mi quiniela yo no lo pondría a Polanski como ganador. Ya, desde luego que arranca con pocas posibilidades, dada la circunstancia. ¿Era esta la polémica a la que te referías o al hecho que te ha hecho sumergirte, y nunca mejor dicho, ya de lleno en el festival, Pepa? Sí, esa era la polémica. No sé si lo dices por mi habitación. Yo creo que sí. ¿Qué ha pasado ahí en la habitación? Bueno, ya tengo arreglado. De hecho, van a entrar aquí en mitad de la conexión a terminar de arreglarme el aire acondicionado. Goteaba, tenía un charquito. O sea, estaba navegando en un canal en mi propia habitación. Ya hay humedad en Venecia, como en la laguna, pues 200%. Pepa. Pero ya está todo arreglado, arreglado. Pues entonces el material de la cadena SER está a salvo. Bien, perfecto. Hombre, yo primero te preguntaba por ti, pero si además de Pepa Blanes, la jefa de Cultura, sabemos que el material está a salvo, yo creo que eso también tranquiliza a otra parte de los jefes. Pepa, no te entretenemos más, que sabemos que a partir de ahora ya es maratón y que tenéis agenda apretadísima, ¿no?
Sí, ahora me voy a ver una película de una directora árabe, una de las 2 mujeres directoras que hay en sección oficial, Muy bien. de los 21 hombres. Pues nos contarás, Pepa Blanes. Muchísimas gracias. A ti, adiós, Carlos. Gracias, buenas tardes. Adiós. Oye, está nuestra compañera allí en Venecia. Hablemos de otro festival, del Festival de Cine de San Sebastián. Donald Sutherland va a recibir este año el premio Donostia. Reconociendo Pongámonos así, en pie, Roberto. por favor, sí. ¿Ya lo has hecho? Bien. Yo estoy de pie. Es decir, que no hay ninguna duda. Yo sí te iba a preguntar por alguna valoración sobre este premio que reconoce su trayectoria artística. Va a ser, por cierto, el tercer galardonado este año, junto a Penélope Cruz y al director griego Constantino Gabras. Pues me encanta la terna, para empezar, me parece muy diferente y muy variopinta y muy adecuada, o sea que felicidades sobre todo, porque yo creo que pocas veces elegir un personaje principal de la historia del cine o de este tamaño para darle un premio Donostia, pocas veces tiene, digamos, discusión, eso también es cierto. Lo complicado es elegirlo, lograr que venga a San Sebastián en tal fecha en septiembre, ¿no? Así que enhorabuena a José Luis Rebordinos por el trabajo de todo su equipo, por conseguir que este hombre, que bueno, no creo que no hace falta presentación, 6 décadas lleva haciendo películas. O sea, 84 años tiene ya Donald Sutherland. Yo cuando preparaba algo para comentar ahora, decía, bueno, probablemente para cada uno de nosotros es Donald Sutherland el de tal película, porque probablemente los chavales sea el presidente Snow de los Juegos del Hambre, que es una película, una saga que tiene nada de esta última década, ¿no? Pero para gente pues era el de MASH, el de Los Violentos de Kelly, el de Clute, el de Gente Corriente, el de Novecento, para los que ya peinamos canas, y para otros pues poco a poco, porque es que lleva esos 60 años haciendo películas. ¿Has nombrado Los Violentos de Kelly, por ejemplo? No me vengas tan temprano con tus estupideces. Piensa que el puente está allí, ¿eh? Y allí estará. Es un bonito puente, lo necesitamos. Y tiene que estar allí. ¿De acuerdo? De acuerdo, jefe. Bueno, evidentemente está doblado, pero sí, MASH y Casanova y Novecento y Gente Corriente. Recientemente ha estado en The Italian Job o el malo de los Juegos del Hambre, como decíamos. Fíjate, Robert, que es ahora que estábamos hablando, que hemos hablado mucho este verano de la película de Tarantino, de Érase una vez en Hollywood, él es un actor que cumpliría precisamente las premisas del personaje de Leonardo DiCaprio, porque él empezó haciendo series de todo tipo en los años 60, papelitos en El Santo, en Los Vengadores, se fue a Italia a hacer algo de serie B porque tenía un físico muy particular, muy medio pelirrojo, y empezó ahí, pero digamos que su carrera ha ido cada vez hacia adelante, ¿no? Empezó haciendo un poco de rarito, ¿eh? Sí que es verdad que ese físico suyo, esa cara larga y ese físico le permitía hacer un poco de rarito, y poco a poco ha ido haciendo personajes inolvidables. Bueno, pues ganó un Oscar sin haber estado nominado nunca. Quiero decir que nunca fue nominado a los Oscar, pero ganó en 2017, se le entregó el Oscar honorífico, lo cual ya interpreto por tu parte que muy merecidamente, ¿no? Sí, claro. Hablamos, esos Oscars honoríficos también pocas veces son, en todo caso llegan tarde, o en todo caso nos hacen recordar que tenían que haber tenido un premio de los de verdad, entre comillas, ¿no? Llega el enemigo, vamos a luchar. Me enviaron nenas, tal vez va a jugar. Bueno, esto que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de Mulan, y es que, bueno, vamos a hablar del remake de esta película que se ha visto involucrado en el conflicto entre Hong Kong y China. Bueno, y qué es lo que nos arrasa, ¿no? Y a qué nos toca ese conflicto allí en la zona. Se ha visto involucrado después de las declaraciones de su protagonista, que ha apoyado a la policía que cargó contra los manifestantes. Carlos. Claro, es tan grande, yo creo, llega hasta tantas esquinas y rincones del mundo el poder de Disney y de sus películas, que obviamente cualquier aportación, en este caso son unas declaraciones probablemente a favor de los manifestantes, ya sabes que el conflicto Hong Kong, continente, China es peliagudo, pero en cualquier caso a las películas de Disney se les saca punta por todo. Y a veces no te diré yo que no les venga mal, porque fíjate que a mí la polémica me parece el seguir haciendo películas de acción real de películas de animación. Sí. Eso es lo que me parece que deberían dejar de hacer. Tengo esa opinión. Fíjate que El Rey León ha sido la película más taquillera probablemente de la historia. En España la película más taquillera del año, y sin embargo yo no le veo, perdóname Roberto, pero no les veo la gracia a estas adaptaciones, y me parece más grave eso, que sigan empeñados en hacer esas películas,
que haya una polémica porque la pobre actriz, pues, oye, tenga ideas, ¿no? Y tenga opinión. Oye, no es la Pero primera es vez, que, no es que inédito. le va a causar problemas. Sí, ¿no? Claro. sí, no es la primera vez que el hecho de que se vea, se vigile, se interprete con lupa, se intente leer entre líneas en películas de Disney. Ahora que nombrabas lo del Rey León, imagino que estás al corriente, ¿no? Sí. También la polémica en torno al mensaje supuestamente anticomunista que tenía esa película, donde se asociaría al malo Scar con el comunismo, en un plano tras la canción Preparaos, que acaba, como decíamos, con un plano de él y detrás una media luna que se interpreta similar a la hoz y al martillo, o quizá a la islámica. No sé, lo de hechos como dar un golpe de Estado contra el rey, el fascismo representado en el desfile de hienas, muy similar a los desfiles nazis. Bueno, no está exenta de todo tipo de lecturas, ¿eh, Marañón? No, naturalmente, pero lo que es cierto es que Hollywood sabe que China, Asia en general, pero China sobre todo, es un mercado que está en crecimiento. Curiosamente, el resto de mercados, Europa, Estados Unidos, la gente va menos al cine, eso es algo que vamos notando, aunque sea a cuentagotas, y en cambio en Asia es un fenómeno pujante, y yo creo que seguramente esto va a obligar de alguna manera a que alguien haga una llamada a alguien, o alguien pida disculpas a alguien, ¿no? Y eso es, bueno, a veces es lo triste, ¿no? En este caso. Carlos Marañón, director de Cinemanía, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos abierto la ventana al cine aquí durante todo el mes de agosto. Roberto, ha sido un placer enorme, como siempre. Un abrazo. Gracias, Un abrazo. Marañón, hasta luego.